En los días de gloria de Israel, bajo el reinado del gran rey David, Jerusalén era como una joya resplandeciente en la cima de los montes. Los campos se extendían verdes y dorados, los soldados marchaban orgullosos por sus calles, los levitas entonaban himnos en las puertas del templo. Era un tiempo de conquistas, de pactos renovados, de sueños realizados. Entre los valientes que protegían el trono, había un grupo especial llamado los 30 valientes, hombres de renombre, guerreros que el mismo David había elegido por sus proezas y su fidelidad. Urías el Eteo era uno de ellos. No era hebreo de nacimiento. Provenía de las tierras extranjeras, donde su pueblo, los eteos, forjaban metales y domesticaban bestias. Sin embargo, por amor al Dios de Israel, Urías había dejado su sangre atrás y había sellado un nuevo pacto, uno de fe y lealtad. Era fuerte, de brazos duros como troncos, de mirada sincera y paso decidido. En su pecho latía un corazón noble, donde el honor tenía más peso que la vida misma. En una noche silenciosa, bajo el dosel de estrellas, Urías había jurado ante el altar: mi vida es para el Señor de los ejércitos. Mis días son para el Rey que él ha elegido. No amaré más que a mi Dios, a mi mujer y a Israel. Y así vivía. Era un hombre de una sola palabra, incorruptible, de esos que en tiempos de sombra se convierten en faros de luz. Había una mujer que había conquistado su alma, Betsabé, hija de Eliam. De cabello como la noche y ojos como manantiales escondidos, era su esposa, su tesoro. La amaba como se ama a la vida misma. Pero el destino, tejido en misteriosas hebras, preparaba para él una prueba que ni el más valeroso de los hombres podría resistir. La guerra rugía en las lejanías de Amón. Bajo cielos de polvo y gritos de batalla, los soldados de Israel, hombres curtidos y valientes, se lanzaban contra los muros enemigos. Mientras tanto, en Jerusalén, en lo alto de su palacio, el rey David caminaba solo, envuelto en su manto de púrpura, bajo un cielo estrellado que parecía pesar sobre su alma. La brisa nocturna jugaba con los pliegues de sus ropas. Sus pasos resonaban sobre las piedras frías, eco de un corazón inquieto. Los días de conquista parecían lejanos, las noches eran interminables, pobladas de recuerdos, de ansias silenciosas que ni la música ni el vino podían apaciguar. Fue entonces, en una de esas noches, que sus ojos errantes fueron atraídos por una visión. Desde su terraza, a lo lejos vio a una mujer bañándose a la luz de la luna. El agua resbalaba sobre su piel como hilos de plata, sus movimientos, lentos y puros, parecían danzar con la brisa. Era Betsabé, hija de Eliam, una flor que florecía en el silencio de la noche. David, desde las alturas, sintió como algo profundo, salvaje, despertaba en su interior. Un deseo abrasador, súbito como un rayo en tormenta. Sin detenerse a escuchar la voz de la prudencia, el rey mandó llamar a sus siervos. ¿Quién es esa mujer?, preguntó, su voz tensa. Uno de los sirvientes, temeroso, respondió: es Betsabé, hija de Eliam, esposa de Urías el Eteo. Pero las palabras esposa de otro se desvanecieron en el viento, impotentes ante la tempestad que había nacido en el corazón del rey. Sin razonar, sin meditar, David la mandó llamar. Betsabé acudió temblando, quizás de respeto, quizás de presentimiento. La noche los envolvió, cómplice muda de un pecado que se fraguaba entre susurros y miradas prohibidas. Y allí, bajo el dosel de las estrellas, el pacto del honor fue roto. Como una vasija de barro cayendo al suelo, la fidelidad que debía resplandecer en el trono de Israel se quebró, silenciosamente, mientras el viento arrastraba los suspiros de una traición que cambiaría el curso de sus vidas para siempre. Pasaron los días, las semanas. El rey volvió a sus asuntos. El pecado, aparentemente, se ocultó bajo el ajetreo del palacio. Hasta que un mensajero se presentó ante David. En sus manos temblaba un pequeño pergamino, y en sus labios una frase que perforó el alma del rey como una lanza. Mi señor, estoy encinta. El eco de aquellas palabras estoy encinta no dejaba en paz a David. En las noches, su mente era un mar embravecido. En el día, su rostro ocultaba un torbellino de culpa bajo una máscara de realeza. Pero el pecado rara vez viaja solo. Trae consigo el miedo, la desesperación, y la necesidad de cubrir lo que ha sido expuesto ante los ojos del cielo. Turbado, el rey David tejió un plan. Mandó a traer a Urías del frente de batalla, bajo pretextos diplomáticos, como quien oculta un puñal bajo un manto de terciopelo. El mensaje voló como el viento, y Urías, obediente, abandonó el fragor del combate para acudir a la llamada de su rey. Cuando Urías llegó a Jerusalén, traía consigo el polvo de los campos de batalla en su rostro,
la aspereza del deber en sus manos y la firmeza indómita de un soldado fiel en su mirada. Sin titubear, se postró ante David, mostrando respeto y lealtad. David, en voz baja, preguntó: ¿Cómo están Joab y los hombres? ¿Cómo marcha la guerra? Las palabras eran suaves, como quien acaricia con una mano mientras esconde una daga en la otra. Urías respondió con honradez, relatando el coraje de los guerreros, el avance del ejército, el ardor de los días y el frío de las noches en el campamento. David asintió, fingiendo interés, y luego, con un tono amistoso, le dijo: «Desciende a tu casa, lava tus pies». Era una invitación disfrazada, una sutil orden para que Urías buscara refugio en los brazos de su esposa, para que creyera que el hijo en su vientre era suyo. Un acto de encubrimiento, pequeño a los ojos del hombre, monstruoso a los ojos de Dios. Pero Urías, fiel como el hierro forjado en el fuego, no entró en su casa. No se dejó llevar por la comodidad ni por los susurros de la carne. En cambio, se tendió en el suelo a la puerta del palacio, junto a los siervos del rey. Durmió como uno más, bajo las estrellas, con su espada por almohada y su honor como escudo. Cuando David fue informado, la frustración le ardió en el pecho. Hizo llamar a Urías una vez más. ¿No has venido de un largo camino? ¿Por qué no bajaste a tu casa? Urías, de pie ante su rey, sin temor ni malicia, respondió con una voz tan firme como las piedras del monte: El arca de Dios, Israel y Judá, habitan en tiendas. Mi señor Joab y los siervos de mi señor acampan a campo abierto. ¿Y había yo de entrar en mi casa, a comer y beber y yacer con mi esposa? Vive tu alma, oh rey, que no haré tal cosa. En esas palabras, David vio un espejo que reflejaba su propia corrupción. La pureza de Urías brillaba como una lanza encendida en medio de la oscuridad. Y aunque el corazón de David se encogió de vergüenza, el miedo, la culpa y la pasión son consejeros traicioneros. Más que arrepentirse, el rey, en su desesperación, empezó a caminar hacia un abismo más profundo. La sombra de la tragedia se extendía ya sobre Jerusalén. David embriagó a Urías con vino, esperando que ebrio, la carne venciera al espíritu. Pero ni el vino torció su alma. De nuevo durmió entre los siervos. Desesperado, el rey escribió una carta. La selló con su anillo y la puso en manos de Urías mismo, como un hombre que lleva su propia sentencia de muerte. En la carta decía: «Poned a Urías al frente de la batalla más recia, y retiraos de él para que sea herido y muera». Y así, Urías, el fiel, el justo, cargó su propia condena hasta el frente. Joab, el general astuto, obedeció. En la batalla contra Rabá, colocó a Urías en el lugar donde los hombres más fieros combatían. Los muros vomitaban flechas, las piedras caían como lluvia mortal. Los gritos eran mezcla de dolor y furia. Urías luchó como un león, derribando enemigos a diestra y siniestra. Pero finalmente, traicionado, quedó solo ante la muralla. Una flecha disparada desde lo alto se clavó en su pecho. El valiente cayó, bañado en sangre, su último suspiro entregado a un Dios que sabía la verdad. Así murió Urías, el heteo, con honor en el corazón, con lealtad en la sangre. La noticia llegó a Jerusalén. David fingió pesar. Betsabé lloró por su esposo, guardando los días de duelo como la ley mandaba. Luego, David la tomó por esposa, y ella le dio un hijo. Pero Dios había visto. Y el juicio del Altísimo no tarda. El profeta Natán vino al rey con una parábola. Había dos hombres en una ciudad, uno rico y otro pobre. El rico tenía muchas ovejas y vacas, el pobre, solo una corderita que crió como a una hija. Un día, un visitante vino al rico, y éste, no queriendo tomar de sus ovejas, tomó la corderita del pobre. David, indignado, juró: «Ese hombre merece la muerte». Entonces Natán, firme como una espada, dijo: «Tú eres ese hombre». El peso de la culpa cayó sobre David como una montaña. El Señor le perdonó la vida, pero la espada no se apartaría de su casa. El hijo que había concebido con Betsabé murió. Y la historia del héroe caído, Urías el heteo, quedaría escrita para siempre en las crónicas del dolor humano. Los siglos pasaron. Reyes vinieron y se fueron. Jerusalén fue conquistada y restaurada 1000 veces. Pero en los anales del tiempo, entre los nombres de los valientes, el de Urías permanece como un faro de honor en un mundo de traición. Un hombre cuya grandeza no radicó en victorias mundanas, sino en su fidelidad inquebrantable, en su amor puro, en su juramento nunca roto. Y su historia nos recuerda que a veces los verdaderos héroes son los que caen con dignidad, mientras otros, más poderosos,
quedan atrapados en el lodo de sus errores. Urías, el héroe caído, no fue olvidado. En el corazón del cielo, su nombre resuena eterno. Si te ha gustado esta historia, no olvides darle like. Suscríbete al canal para no perderte ninguna de nuestras futuras aventuras y relatos increíbles. Y por supuesto, déjanos tu comentario abajo. Queremos saber tu opinión. ¿Qué piensas sobre la trágica historia de Urías? ¿Te gustaría escuchar más relatos bíblicos o épicos? Tu opinión es muy importante para nosotros. Nos vemos en el próximo capítulo.